Rápida de ti, coloquio número 14 de logística. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos en nuestro coloquio número 14 de logística. Espero que vayan ingresando los demás. Bueno, como algunos de ustedes ya saben, y para las personas nuevas que están el día de hoy, somos una comunidad de profesionales en logística que nos estamos vinculando a estas reuniones, a estos webinars cada jueves, hablando sobre las mejores prácticas en logística, en abastecimiento y como una iniciativa también para hacer networking. Tenemos pues como soporte las universidades, varias universidades a nivel nacional, de nuestras prestigiosas universidades y pues si nos quieren encontrar para ustedes y para sus amigos, cuando ya terminemos el día de hoy, nos pueden encontrar en LinkedIn como Coloquio de Logística. Bueno, hoy tenemos nuestro invitado especial, es Juan Gabriel. Juan Gabriel, el día de hoy, Juan Gabriel Arboleda nos va a estar hablando sobre las startups en América Latina y el mundo. Eh, Muchas gracias, Juan Gabriel, por atender nuestra invitación. Ya se vislumbra allí Juan Gabriel. Con Juan Gabriel gusto. Arboleda gracias, muy amable, es el principal Chief Financial Officer Starter Company SaaS. Él es ingeniero administrador, es magíster en finanzas, es apasionado pues por las finanzas y el emprendimiento y pues digamos él está muy relacionado con la innovación y el desarrollo en nuestro país. Además pues considera que Colombia pues tiene una apuesta importante en emprendimientos relacionados con biotecnología, impresión y software y por eso estamos hoy con él. Entonces, le doy paso pues a Juan Gabriel para que nos cuente acerca de él y acerca de los startups. Él nos va a hacer una presentación y al final esperamos pues las preguntas y pues quienes quieran participar. Bueno, muchas gracias y bienvenido, Juan Gabriel. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias a todos por la invitación. Invito a las personas que quieran y puedan, pues obviamente, prender las cámaras para, para ver las caras y poder tener como una conversación y podamos ir hablando como durante el tiempo, para no sentirme tampoco como hablándole a la pantalla negra. Eh, Mucho gusto, yo soy Juan Gabriel Arboleda. Como lo dice Xiomara, yo soy ingeniero administrador, soy especialista en finanzas y soy magíster en administración financiera. Principalmente he sido emprendedor casi toda mi carrera laboral, que no ha sido muy larga. Tengo 32 años. Tengo una primera compañía hace más o menos 8 años que se llama Prótesis Avanzadas SAS. Es una compañía que diseña, fabrica y comercializa prótesis robóticas de miembro superior. Somos inclusive el único fabricante que existe en América del Sur respecto a prótesis robóticas. Eh, digamos que aquí ya voy contándoles como un poco cómo se entrelaza todo el tema. Yo cuando empecé el tema del emprendimiento, empecé a conocer un poco y a buscar cómo eran las instituciones o las entidades que habían en apoyo al ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Cuando todos emprendemos, estamos buscando cuáles son esas empresas, esas entidades, qué se puede hacer, qué existe hoy en día como en el mercado para que le ayuden a uno. Hoy en día ha crecido mucho más el ecosistema de emprendimiento, digamos que hace unos años no era tan tangible. Y yo estuve en diferentes concursos, yo estuve en diferentes programas de incubación, en diferentes eventos, en todo lo que ustedes quieran. Y yo sentía que de todas maneras no era muy fácil, ¿cierto? Cuando yo empecé con la empresa de las prótesis, yo le presenté muchas veces a muchísimas personas lo que yo estaba haciendo en temas de las prótesis, pero me encontré con muchos no. Lo principal que yo me encontré era no. Y era porque nosotros tenemos una cultura muy mala, por decirlo así, nosotros mismos los colombianos y los latinoamericanos, que no creemos en nosotros mismos. A nosotros un colombiano nos viene a decir que, no sé, que va a ser un cohete, pues a nosotros nos da risa en vez de apoyar la iniciativa y el proyecto. No creemos en las capacidades que tenemos o que somos capaces de crear tecnología. Y un día eh, traté de llegar por muchos medios al gerente de una ARL muy grande en el país que se llama ARL Sura,
y no lo logré, con amigos, con conocidos, con lo que ustedes quieran, y no lograba la cita como con las personas que yo quería reunirme para presentarles el proyecto. Y tomé la decisión de empezar a buscar por internet hasta que me encontré por alguna casualidad de la vida con el correo electrónico de esa persona en, en internet. Entonces yo le escribí directamente y en cuestión de 2 horas yo ya tenía un correo de respuesta en mi bandeja de entrada que decía: no, te esperamos el próximo miércoles a las 12 en nuestra oficina, piso no sé qué y no sé cuántos. Entonces yo me di cuenta que a veces también nosotros mismos nos volvemos como impedimento de ciertas conexiones y de ciertas cosas con personas y proyectos y demás por no creer simplemente. Y desde entonces entendí el poder que tiene los grandes corporativos en el ecosistema de emprendimiento. Ellos son un canal de recursos, de infraestructura, de visibilidad, de talento, de recursos monetarios grandes que pueden apalancar mucho a los emprendedores que están apenas naciendo, comprándole el producto, haciendo negocios, haciendo sus joint venture y demás. Entonces, luego ya pues como de esa presentación, ya empecé a crecer mi empresa, empezó a moverse, empezamos a vender. Yo les dije precisamente y puntualmente de frente, yo les dije: esto es un prototipo, esto va a fallar, se lo aseguro que va a fallar, pero aquí vamos a estar para responder por ese tema. Y en efecto, nosotros estuvimos ahí y hoy, 7 años más tarde, seguimos teniendo una relación muy grande con ese y con muchísimas otras entidades del sector salud, pero ese sello de poder decir en las presentaciones que yo ya le vendía a Sura ayudó muchísimo a que yo pudiera pues como crecer. Entonces, ese es un primer paso como de mi historia como emprendedor. Y luego, eh, en ese camino de ir a diferentes espacios, eventos y demás, por alguna razón de la vida fui a un evento en Europa, en Irlanda puntualmente, que se llama el Web Summit. Ese evento cuando yo fui con mucho desconocimiento, casi me quitan las prótesis en la inmigración allá en, en Irlanda. Fui a tener un punto de contacto como una especie de stand pequeño donde yo iba a presentar mi producto y mi pitch, como se le llama la presentación corta del modelo de negocio de la empresa. En 2 días yo tuve más o menos unas 120 reuniones con diferentes fondos de inversión, con empresas, con Google, con todo el mundo. Y ahí tuve como otra epifanía en mi vida y era entender cómo se hacían las relaciones y las conexiones en temas de negocio. Nosotros los colombianos principalmente, pero todos los latinoamericanos, tendemos a sentarnos en una reunión y hablar 55 minutos carreta y, y cosas que nada tienen que ver y 5 minutos a lo que vamos, mientras que el europeo y el estadounidense nos llevan mucho tiempo por eso, son como al grano. Bueno, tengo 3 minutos, ¿qué necesita? Por eso precisamente nace un concepto que se llama el pitch del elevador, o en inglés elevator pitch. Y es cómo puedes presentar tu modelo de negocio, tu idea, en cuestión de 1 minuto. Y nace el concepto porque te dicen: ¿qué tal si te encuentras la persona que necesitas en un ascensor y tienes del piso 1 al piso 15? Tienes 45 segundos, 1 minuto. ¿Cómo vas a hacer para convencer a esa persona de que te dé la tarjeta de presentación, el celular o que te dé una reunión próxima? Es presentando los modelos de negocio. Entonces, cuando venía de Irlanda, en el avión pensé y dije que cuando Colombia o América Latina tenga esto, vamos a estar en otro escenario, vamos a poder generar networking, conexiones, llevar todas las personas que son de las diferentes empresas, universidades, aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión, emprendimientos a un solo lugar para que en 2 días se ahorren un año de trabajo. Y así nace mi segundo emprendimiento que se llama Starco. Bueno, la razón social es Starter Company. Starter Company es una empresa que tiene, por decirlo así, o crea una multiplataforma de conexiones estratégicas para las startups y los emprendimientos. Y en esta empresa creamos un evento. En 2019 fue la primera versión de un evento que se llama Starco. A la fecha llevamos 3 versiones de Starco, eh, donde hemos reunido más de 22.000 personas ya, de unos 25 países. Hemos reunido más de 750 startups seleccionadas o emprendimientos. Hemos llevado más de 400 inversionistas. Hemos tenido speakers increíbles. Entonces, ya la próxima versión es ahorita el 16 y 17 de marzo en,
en la ciudad de Bogotá, en Corferias, donde esperamos un evento de 16.000 personas. Entonces, un segundo voy proyectando por acá. Y la idea de esta reunión, pues, o de este espacio, es hablarles puntualmente de los ecosistemas de emprendimiento, ¿cierto? Algo que ha migrado mucho, ha cambiado mucho durante el tiempo. Digamos, mi papá no era emprendedor, mi papá era negociante, así le decían antes, ¿cierto? Mi papá era negociante, mi abuelo era negociante y mi bisabuelo era arriero. Así funciona como esta historia. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos aspectos? Es que antes nuestros papás eran negociantes o empresarios porque montaban unas empresas tradicionales o unos negocios donde escasamente alguno de nuestros papás tenía socios, ¿cierto? Los que eran independientes tenían su propia empresa y era él, sí mucho, con un hermano. Y había otro escenario donde estaban los papás que trabajaron en las empresas de siempre. Entonces mi papá trabajó en Ecopetrol y en la casa todo era de Ecopetrol y todo tenía los logos de Ecopetrol y fue jubilado de Ecopetrol y bueno, ¿cierto? Funciona como de esa manera. Entonces después se transforma todo esto como al mundo del emprendimiento, donde lo que quiere decir es, no, venga, hay una forma en que usted se puede asociar con diferentes personas, emprender una acción, emprender un modelo de negocio y llevarlo a cabo en una secuencia de pasos de modo que usted encuentre un modelo útil en su modelo de negocio, modelo rentable, que pueda tener ventas, que pueda tener su parte de finanzas, que pueda tener un poco más de control. ¿Cierto? Entonces tenemos los emprendimientos de siempre, ¿cierto? Que son estos emprendimientos de siempre y todavía los vemos mucho, obviamente, el que tiene una fábrica de blue jeans, quien tiene un restaurante del día a día, quien tiene una empresa de domicilios con, no sé, con 10 domiciliarios y atienden el teléfono, etc. Y más o menos desde mediados del siglo XX, es decir, como más o menos 1950, empieza a aparecer un término por ahí que se llama startup, ¿cierto? Que proviene de Silicon Valley. Silicon Valley, para los que no sepan, es una zona en California, abajo de San Francisco, que le llamaban así porque era un valle donde había un material muy común que se llama el silicio. Este material era supremamente útil para la elaboración de componentes electrónicos y militares. Entonces, muchas de las grandes empresas de Estados Unidos, más o menos entre los 30 y los 50, migraron hacia esa zona para poder explotarla y tener sus fábricas en ese lugar. Entonces, obviamente, si había una zona llena de eh, componentes electrónicos y de fábricas y demás, pues empezó a migrar una cantidad de personas y de talento hacia esas fábricas que empezaron a juntar cerebros y personas y estos nerds o geeks que se juntaban en los bares y empezaban a tener ideas y a maquinar y a decir, esta empresa está haciendo esto así, pero yo podría hacer esto así, yo lo podría hacer mejor, yo lo podría hacer de otra manera y se empiezan a gestar las primeras startups, que eran lo que hacían, se juntaban un par de pelados a hacer un desarrollo tecnológico que le podría servir a varias empresas de esa misma zona, del Valle del Silicio. Y como empezaron pues como a crecer en ese sentido, obviamente empezaron a llegar la gente que tenía el dinero, y a decir, acá hay un grupo de jóvenes que están haciendo unas tarjetas de microcomputación que nos interesan, les voy a poner plata. Y así sucesivamente, de a poco, de a poco, a poco se fue generando esta zona tan atractiva. No es que haya sido nada especial ni una pues como unas normas especiales ni haya pasado nada mágico en el lugar. Simplemente empezaron a trabajar en comunidad. Para mí lo más importante en el mundo del ecosistema de emprendimiento es la comunidad, es trabajar en comunidad. Para mí, ¿qué es emprender? Es emprender cualquier acción. Yo quiero dejar claro que para mí emprender no es simplemente salirme del trabajo y crear una empresa. Yo pienso que también hay emprendimientos dentro de las empresas. Cada vez que una persona trabaja en un área o trabaja en cualquier cosa y quiere proponer algo nuevo para ese departamento o para donde trabaja, está emprendiendo una acción. Y va a necesitar inclusive las mismas características que necesita un emprendedor. Va a necesitar un modelo de negocio, va a necesitar presentarlo, presentar unos flujos de caja, presentar qué va a ser rentable, cómo lo va a hacer, cómo lo va a lograr, para que se lo puedan aprobar. Entonces, el mundo del emprendimiento de las startups, por decirlo de alguna manera, nos empezaron a mostrar algo muy diferente a lo que conocíamos en el emprendimiento tradicional.
Primero tenemos una etapa que se llama la idea, ¿cierto? Cuando estamos sentados y se nos ocurre lo que yo quiero hacer. Em, Después pasamos a un escenario que le llaman MVP, que en otras palabras es como tener un producto mínimo viable, es decir, cómo voy a tener yo algo medio mostrable. Y pasamos a una zona que está entre, tengo mi producto, mi servicio mínimo viable, lo voy a empezar a testear en el mercado con clientes, a ver si lo compran, a ver si no lo compran, a ver si lo que yo pensé si gusta, si tiene mercado. Se llama la zona del Valle de la Muerte. Ese Valle de la Muerte, principalmente le llaman así, es porque es la zona donde puede haber un fit entre el mercado o puede no haberlo. Y entonces ahí es donde muere la mayor cantidad de las startups. En general, sobre todo en Colombia, más o menos 7 de cada 10 startups mueren en los primeros 3 años de operación. Y eso está bien, es normal, no es que uno se tenga que alarmar, es simplemente que este mundo tecnológico que se está viendo en temas de las startups es un prototipado a una escala gigante de diferentes productos y servicios que la gente quiere probar de una manera diferente a como se ha venido haciendo siempre. A esa etapa, entre MVP, modelo de negocio validado o de validación, se le llama early stage en inglés, o en español, etapa temprana, ¿cierto? Entonces, todo ese mundo tiene un componente gigante de inversionistas que le apuntan a esas ideas porque ponen pequeños montos de capital en esas etapas para ver si después sale bien, pueden multiplicar muchas veces su dinero invertido. Si sale mal, pues no perdieron mucho, ¿cierto? Invierten montos como pequeños. Y después de ese Valle de la Muerte ya pasa a una etapa donde, digamos, las startups principalmente encuentran una forma de recibir ingresos y dinero. Ahorita hablamos del tema de lo que ha pasado recientemente y últimamente con el mundo de las startups. Se ha cambiado un poco este escenario para buscar startups que busquen una rentabilidad mucho más rápido o un punto de equilibrio mucho más rápido para que el Valle de la Muerte sea más pequeño, porque hemos visto unas startups que se quedan atrapadas en ese ciclo y pasan muchos años. Ejemplo, no sé si han visto recientemente las noticias pues, o los periódicos. Rappi en este momento está en una encrucijada. Lleva 8 años operando más o menos y no ha podido. Y cada año sus pérdidas son mayores y cambian el modelo de negocio. Primero era Rappi Prime, ahora nos están cobrando el domicilio, más un servicio, más una propina, un montón de cosas. Venden seguros, viajes, o sea, la cantidad de pivotes que hay en ese modelo de negocio para tratar de salir de ese valle de la muerte, no lo han logrado. ¿Y por qué han logrado pasar tantos años? Pues porque su modelo de negocio en teoría es tan prometedor que ha tenido muy buenas inversiones que le han permitido seguir experimentando y seguir tratando de desarrollarse. También hablarles un poco sobre el tema de la inversión. En el mundo de las startups existe mucho el tema de inversión, no tanto en el mundo de emprendimiento tradicional. Y precisamente aquí viene la diferencia que yo les quiero radicalizar y por qué me gusta tanto el mundo de las startups versus el mundo del emprendimiento tradicional. El emprendimiento tradicional, en mi opinión, busca mucho como el autosostenimiento del fundador, ¿cierto? El que monta el emprendimiento está buscando una fuente de ingreso vitalicia, si así se lo permite el negocio, para poder dar sustento a su familia, para poder tener dar empleo a algunas de sus personas cercanas. Generalmente son emprendimientos que no crecen mucho porque no interesa, quieren tener su modelo de negocio para ellos. Y eso no está para nada mal, a mí me parece genial. O sea, yo conozco muchos emprendedores que encontraron su propia forma de tener un negocio rentable durante toda su vida y han tenido su fábrica, su negocio, su restaurante toda la vida y les funciona muy bien. ¿Qué me gusta a mí de las startups? Que generalmente el que monta una startup es aquel que se quiere comer el mundo. Y eso es lo que de pronto nos falta a nosotros como economía también. Es que hagamos cosas que transformen la humanidad o que hagan cosas que transformen de una manera significativa cómo es el mundo. Que eso nos permita a nosotros luego tener una economía de escala mucho mejor, que podamos generar empleos a niveles inesperados, que podamos traer capital a nuestra economía, porque obviamente, ejemplo, lo que recibió Rappi, no sé, como 2.000 millones de dólares, eso entró a los bolsillos de los colombianos probablemente, pues porque esos son salarios, son desarrolladores, son publicidad que se queda en nuestra propia economía. Entonces,
cuando yo lo digo de esta manera, siempre me imagino a personajes como, no sé, como Steve Jobs, y es alguien que dijo, existían los computadores cuando Steve Jobs empezó, pero no existía el concepto de que cada persona, cada uno de nosotros tuviéramos un computador en casa. Eso era impensable y hasta le decían a él que era innecesario, ¿cierto? Que no había como necesidad de eso, porque no tenía la visión que él tenía. Entonces, una persona sentarse y decir, no, yo quiero que cada persona tenga su laptop o su computador en la casa para que pueda acceder a información, para que pueda crear cosas, para que pueda tener un mejor desarrollo de trabajo. Esa visión o esa hambre es lo que permite que alguien lleve con su poder, con su inteligencia, más un montón de personas, más capital, a crear una compañía como Apple, ¿cierto? Que una compañía que es disruptiva en el mundo, o sea, una compañía que hoy en día yo pienso que, no, pues es que de cada 5 personas una tiene un iPhone, estoy seguro. Y vemos computadores y vemos lo que ha generado en el mundo del desarrollo. Y recuerdo mucho leyendo el libro lo que contaban sobre iTunes, que el mundo estaba acostumbrado a comprar el CD con el álbum completo del cantante. Y él pensó, venga, ¿yo por qué tengo que comprar el álbum completo? A mí solo me gustan 2 canciones. ¿Por qué tengo que comprar el álbum completo? Y nace iTunes, donde por primera vez en la vida podían comprar 2 canciones y otra cosa totalmente disruptiva en el mundo. O si llega alguien como Elon Musk y dice, es que como la forma en que están yendo al espacio es una forma costosa, ineficiente, lenta. Yo sé que somos capaces de hacer cohetes reutilizables, que valga una décima parte de lo que vale un cohete de la NASA. Y ser capaz, en serio, de crear un cohete que suba y vuelva y aterrice parado en la Tierra a una décima parte del costo, eso es lo que genera transformaciones verdaderamente cambiantes en el mundo. Entonces, por eso son tan importantes. Y pienso yo que son tan importantes. No todo es como no, esas no saben sino gastar plata y se quiebran y no salen con nada. No, no es así, sino que hay inclusive un experimento, hay una aceleradora que se llama 500 Startups, o en español, 500 Startups. Y la tesis es que invierten en 500 para que una salga adelante, salga muy bien adelante, ¿sí me entienden? No importa que se pierda la plata de las otras 499. Con una que se transforme en una Apple, en un SpaceX, en un Google, es suficiente para hacer la plata que perdió más plata por el resto de la vida y siguen apalancando todas esas ideas. Entonces, en el Valle de la Muerte, lo que hablábamos en esa etapa temprana, antes de que cuando están empezando, generalmente se conoce como capital semilla, ¿cierto? Ese es el capital que ponen los inversionistas ángeles, que generalmente son personas que tienen empresas o que tienen muy buenos empleos y tienen un excedente de capital y quieren empezar a poner algunos pesos dentro de algunas startups. Entonces, sus tickets en Colombia, uno puede ser inversionista ángel desde 1 millón si quiere. Simplemente conocer las startups y decirle, yo tengo 1 millón, ¿puedo participar en tu empresa con 1 millón? Sí, tengo 5, tengo 10, tengo 50, tengo 100, tengo 500 millones de pesos. Entonces, eso se llaman inversionistas ángeles. Y hay otro que se llama FF. A mí me gustan las 3 Fs porque significa Family, Friends and Full. En español significa familia, amigos y tontos. ¿Por qué le dicen así? Porque es el que cree en uno con esa esperanza de que uno tiene como esas capacidades de crear empresa y demás. En esa primera etapa, antes de llegar al punto de equilibrio inclusive, este es el tipo de inversión en el que se pueden apalancar las startups en Colombia y en cualquier parte del mundo. Cuando ya la startup pasa a ese capital semilla, generalmente hay 2 rondas de financiación, una se llama presemilla y otra se llama semilla, y pasan ese punto de equilibrio y empiezan a tener una atracción importante. Ya vienen otras etapas de financiación como son las series A y las series B. Ahí entran unos actores como los fondos de inversión capital privados, que son en general fondos profesionales que se dedican a recaudar plata de fondos más grandes, de temas de pensiones, de bancos o familias adineradas y demás, y administrase ese dinero de manera profesional para crear fondos de inversión. En Colombia ya hay un montón de fondos, afortunadamente. Está Cima Capital, está InQlab de los Santo Domingo, está Vertical Partners de los de Leonisa,
Hay un montón, está Pigma, está LinkU, hay un montón de fondos que de manera profesional invierten. Ellos sí muchas veces exigen que ya estas startups tengan una atracción muy importante, un crecimiento muy importante, que sus ingresos mensuales tengan ciertas características ya más sólidas, que sus ingresos anuales sean inclusive más grandes aún. Muchas veces ni siquiera han llegado a punto de equilibrio, pero ya demuestran que pueden llegar en cierto tiempo. Entonces, ahí se ven inversiones más robustas, más serias, con unos tickets de inversión más serios, donde se pueden ver inclusive desde, no sé, 500 millones de pesos hasta los 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Y generalmente lo que hacen estos fondos es que cuando conocen una startup muy buena, que ya viene con unos inversionistas ángeles reconocidos y todo el asunto, se juntan entre varios inclusive para juntar la ronda de inversión y apalancar ese crecimiento. Después vienen las series B, que en general ya es como expansión internacional, por decirlo así, cuando ya esas startups ya pasaron esa segunda etapa de inversión, van para la tercera, que es la serie B, ya quieren ir a conquistar un mercado como México, como Chile, como Brasil, etcétera, y ahí ya estamos hablando de montos muchísimo más grandes. Una serie B que he visto yo en Colombia son serie B más o menos de 5 millones a 20 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Por ejemplo, Platzi, que es esta plataforma de educación virtual, a mí me encanta, ya tenían una cantidad exorbitante de estudiantes y ya querían ir a conquistar México, pero conquistarlo con toda, conquistar Chile, conquistar Argentina. Y yo me acuerdo que yo fui una vez a San Francisco y cuando estaba en una calle de San Francisco vi al fundador, se me pasó el nombre, a Freddy Vega, lo vi en la otra calle y yo le escribí: Freddy, te acabo de ver en San Francisco, vamos a almorzar. Me puso: Juan, estoy terminando de cerrar mi serie B, solamente estoy concentrado en eso. Y a mí eso se me quedó como súper en la mente porque yo decía: qué dedicación, o sea, qué foco, qué concentración de una persona en que algo se vuelva poderoso a nivel mundial. Y en efecto, como a las semanas, ya salió en Forbes que Platzi había cerrado su ronda B por 20 millones de dólares, cosa que me gustó mucho. Otra startup es Truora, fundada por Daniel Bilbao. Operación en Colombia, en Estados Unidos. Es una plataforma de verificación de datos que tú pones la cédula y busca la cédula como en 65 bases de datos. Yo la uso ya para verificación de empleados, para verificación de las startups que participan en mis eventos. Tienen de todo. También hace poco había cerrado su serie B por 25 millones de dólares, cosa que me daba pues con mucha gratitud. Ya más adelante, mucho más adelante, o sea, ya expansiones muy grandes, viene la serie C y ahí posterior hay serie C, serie D, serie E, las que se quieran ir hasta allá, donde ya las empresas siguen buscando financiación para ya inclusive adquirir otras compañías, para adquirir otros modelos de negocio, compran otras compañías para seguir robusteciendo, inclusive las que le acabo de contar, esta Truora adquirió con esa serie B, adquirió una empresa que se llama Subsign, que era de firmas electrónicas verificadas en línea, cosa que hacía demasiado match con todo su modelo de negocio. Ya ahí hay otros fondos de inversión a nivel LATAM muy importantes. Está, por ejemplo, CASEC, es un fondo fundado por Hernán Casá, el cofundador de Mercado Libre. Es un fondo que ya administra 2 billones de dólares, ya son cifras pues supremamente importantes, que cogen esas startups que ya vienen, ya pasaron por diferentes fondos, entonces ya vienen con una atracción y ya son capaces de poner 500 o 1.000 millones de dólares sin ningún problema para que siga esa expansión y ese crecimiento. Entonces está General Atlantic, está Sequoia en Estados Unidos, está Y Combinator. Hay un montón de fondos profesionales que se dedican a esto, que ya saben cómo trabajar. Y ya llega la última etapa en el tema de financiamiento por medio de inversionistas, que es el mercado público. Acciones listadas en bolsa, ¿cierto? Es más fácil usted poner la empresa y decir públicamente que usted puede invertir desde 100.000 pesos para la empresa X. Y ya cuando usted va a invertir en bolsa,
Ya, eso es en masa, o sea, son cientos de miles de personas poniendo plata, fondos de pensiones, bancas de inversión. Entonces reúnen unas cantidades exorbitantes de plata, que les es más fácil de esa manera, pero para llegar allá hay que hacer mucho, ¿cierto? La última que les puedo contar, pues medio colombiana, que entró en ese mercado, fue Nubank, que es un banco digital fundado por un colombiano en Brasil, que ya Warren Buffett le invirtió inicialmente 500 millones de dólares y ya cuando entraron en la bolsa, Warren Buffett apostó 1.000 millones más, pero ellos recaudaron ahí como 5.000 o 8.000 millones de dólares en un segundo. Y entonces, como ya está en el mercado público, inclusive yo les iba a mostrar, hay una startup colombiana que me encanta que se llama TRII, TRII. Lo que hace esta plataforma es que puedes invertir en bolsa desde tu celular con 2 dedos. Entonces, lo que he venido haciendo yo es comprando acciones de Nubank, de a poquito, cada quincena o cada mes. Entonces, yo puedo decir de alguna manera que soy inversionista en Nubank. ¿Cierto? Así suena chistoso, así sea 1 millón de pesos, pues estoy invirtiendo en Nubank porque le creo a su modelo, porque sé que va a crecer y demás. Entonces, ese es otro mundo. Bueno, para seguir hablando como ese ecosistema de startups, ahorita me adelanté un poco con el tema del silicio allá en el Valle de Santa Clara. Lo que más potenció este mundo, acá sí hay personas de universidades, escuchen muy bien esta historia, un profesor, Frederick Terman, que se acercó a las directivas de la universidad y les dijo, yo creo en las startups y yo quiero empezar a potenciarlas. Y la universidad creyó en el profesor y le dijo, bueno, ya sabe que coja ese pedazo allá atrás, que son unas bodegas, úselas para eso y tome esta plata. Entonces está, firmó el cheque. Y lo que dijo la universidad fue, venga, vamos a hacer una aceleradora. Es decir, vamos a coger esas ideas de negocio, les vamos a poner plata, las vamos a alojar presencialmente en la universidad y con esa plata, más con este equipo de tesos y de profesores y de todos, vamos a pensar en el modelo de negocio y a empezar a crecer. Pues adivinen quiénes fueron los primeros que se apuntaron al programa. William Hewlett y David Packard. Nada más y nada menos que Hewlett Packard. Empezó en las bodegas de Stanford University con un cheque como de $10.000, siendo nada. Y ahí ya crearon el Stanford Industrial Park. Se dieron cuenta que eso sí daba resultados, que eso sí tenía un efecto muy poderoso. Y ya Stanford es una de las universidades con un programa de aceleradora más teso del mundo. Si ustedes buscan los fundadores de las grandes startups de Estados Unidos, todos salieron de Stanford. Todos. Un par de Harvard y MIT, pero Stanford es la ganadora en ese tema por ese mindset que tiene. Después llegó el US Army, pues el ejército de Estados Unidos a toda esa zona viendo ese desarrollo tecnológico, la NASA poniendo a todos esos pelados a desarrollar microcomponentes y nacieron compañías impresionantes como Cisco, como EA Sport, como Adobe, como eBay, fueron naciendo por esa misma necesidad de todas esas compañías que tenían para adoptar todos esos productos. Pero la gran transformación, creo yo, después de haber leído mucho, creo que pasa en 1972 cuando Kleiner Perkins había invertido en la primera ronda de Apple. O sea, un tipo que invirtió una plática, no sé, unos centavos. Y después Apple se volvió una locura y cuando hicieron la OPA en la bolsa de valores, al tipo le regresan 1.300 millones de dólares de su inversión en Apple. ¿Qué hizo con esa plata? Dijo, sigo apoyando startups. Es que un tipo de esos con $1.000.000 ya vive. Y los otros 1.299 millones de dólares empezaron a crear los fondos de inversión. Y así se junta el ecosistema de Silicon Valley. Pasa algo muy teso y va a seguir pasando. La economía es cíclica, siempre lo va a hacer. Habrán momentos tope y habrán momentos bajos. Como pasó en la burbuja del .com en el año 2000. Compañías gigantescas que se habían creado, que fueron muy famosas, que recaudaron mucho capital, salieron a bolsa, había un auge. Yo pienso que también cuando hay mucho auge también es malo, cuando todo el mundo se enloquece a comprar una sola cosa, también es malo porque no hay mucho criterio de selección, sino que simplemente es para donde va todo el mundo voy yo. Y eso pasó y en esa época las acciones, el Nasdaq, para que sepan, es la bolsa de compañías tecnológicas de Estados Unidos. Ahí listan miles de compañías. Entonces estas compañías que empezaron a listar, a recaudar plata y de todo, un momento a otro se dieron cuenta que esas compañías no eran tan rentables en realidad.
y que no eran lo que habían prometido hacer en sus discursos y no eran sus modelos de negocio, la bolsa, ¡pum!, se desplomó en 2 segundos, perdiendo el 78% de su valor. Y eso hizo que muchísimas compañías que estaban listadas ahí se desaparecían del mapa. Por ejemplo, Yahoo había recientemente comprado una compañía que se llamaba GeoCities por un montón de plata, ¿cierto? En esa época que apenas Google Earth y Google Maps estaban empezando a funcionar, esa empresa desapareció. Who.com desapareció y un montón, pero hubo otras que ya eran más sólidas en modelos de negocio, más estables, como Cisco, que logró permanecer en ese boom tan impresionante y tan horrible que hubo. Entonces, ¿qué creo yo cómo se forma un ecosistema de emprendimiento sólido en una economía? Lo primero es la credibilidad, creer en nosotros y creer en la capacidad de las personas que nosotros tenemos. Yo he visto que silenciosamente se han venido cientos de compañías a Colombia a robarse el talento. Mercado Libre, Globant, Google, acaban de abrir oficina física de Apple en Colombia, porque tienen un talento el hijo de madre, pero ellos sí nos creen y nosotros no nos creemos nosotros mismos. Segundo es el tema de financiación. Indiscutiblemente hay que ponerle capitales a las grandes ideas, ¿cierto? Si no le hubieran apostado a Elon Musk cuando empezó con sus compañías, si no le hubieran apostado a los de Google, a Mark Zuckerberg, con esos modelos de negocio, esas ideas, y le hubieran puesto de tarrado de plata que le pusieron, no hubiera pasado nada y no hubieran salido adelante y no se hubieran creado las compañías más emblemáticas que hay en este momento. Porque también hay que entender que las compañías que eran más valiosas en el mundo, como era un Coca-Cola, como era un Kellogg's, como era y demás, fueron desplazadas completamente por empresas tecnológicas en una quinta parte del tiempo de operación, ¿cierto? Hoy en día vale mucho más Apple que Coca-Cola y lo hizo en muchísimo menos tiempo. Colaboración es otro aspecto importantísimo. Generalmente, sobre todo en Colombia, hay muchos celos. Yo pienso que cuando hay un actor del ecosistema por acá, no quiere que este esté, y cuando está este, entonces no invita a este, y no se articulan. Yo siento que un actor de la ciudad de Bogotá no invita al del actor de la ciudad de Medellín, y el del Medellín no invita al de la ciudad de Cali, el de Cali no invita al de Barranquilla, y puntualmente eso es lo que hay que romper, porque para hacer esto hay que tener colaboración conjunta entre todos. Y el último y más importante para mí es el mindset, es creer que tenemos una economía capaz de lograrlo, capaz de hacerlo y que lo podemos hacer. Yo pienso que es algo también interior mío y yo pienso que por ahí el 50% de los emprendedores se rinden porque su mente les gana. Su mente les gana antes que su cuerpo, como que no, ya, tiro la toalla, esto no va a ser, esto no va por acá, mientras que hay personas que sienten que son supremamente capaces, para bien o para mal. Vean este ejemplo. Este libro se llama Billion Dollar Loser, en español sería como El perdedor del billón de dólares, la historia de Adam Neumann, el fundador de WeWork. Un mindset poderosísimo, una administración y una responsabilidad paupérrima, y lograron crear unas cosas increíbles que al final no funcionó y salió mal, que ahora están tratando como de organizar, pero un mindset como el de este tipo es indispensable, solo que a veces pienso que hace tanto bien como mal. Hay que guiarse para el lado bueno. Entonces, para hacer un comparativo ahora un poquito como entre las economías y las regiones que tenemos, les quiero hablar un poco sobre el tema de la inversión. Este es un pantallazo de un informe que yo recibo de CB Insights. Si se meten a la página de CB Insights se pueden anotar para que les llegue. Donde está haciendo la trazabilidad del levantamiento de inversiones cada trimestre, cada año y cada mes. Entonces miren, y en lo que estaba diciendo acá este informe, hay que hacer un comparativo. Este puntico chiquito que está por acá abajo es América Latina, que en el tercer trimestre del 2022 se habían invertido 1.1 billones de dólares en la región de América Latina. Suena bien, en realidad es muy buen dinero, pero miren, solo Estados Unidos fueron 36.7, o sea, 36 veces más que en un solo país, que como 16 países que tiene América Latina. En Europa, 14.8 billones, en Asia, 20.1 billones, y África también por allá, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Eso nos da un poquito
el talante que cuando la gente me pregunta qué necesita el ecosistema colombiano o o latinoamericano para competir, y yo le digo, uy, que juguemos con las mismas reglas. Si todos tuviéramos la misma billetera, yo hasta pienso que de pronto pueden salir hasta cosas mejores de nosotros por ingeniosos, por creativos, por de todo. Pero es que allá, o sea, estamos comparando que allá se hicieron 2.866 negocios, deals, versus 226 en Colombia. Entonces también el ticket que recibe cada una de las startups es en América Latina muy pequeño. Hablando de las mega rondas, que pienso yo que fue lo que desapareció ya este año y lo podemos ir hablando, es tanta plata concentrada en una sola startup, tantísima plata desapareció para América Latina. Lo vimos con un Nubank, lo vimos con un Rappi, lo vieron con un Bitso en México, pero definitivamente eso ya no lo vamos a volver a ver por un tiempo, no por siempre, por un tiempo. Es que a Rappi, solo a Rappi, le invirtieron en una sola ronda $1.200 millones, que fue SoftBank. Y eso representa, si miran el dato anterior, todo lo que recibió América Latina en un trimestre, una sola empresa. Entonces, ¿qué se encontraron en ese trimestre? Que Estados Unidos había tenido 77 megarondas de 14.9 billones en total. América Latina, cero. Europa, 6.5 billones con 23 deals. África, cero. Y Asia, 8.2 billones. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo le fue al mundo en el 2022 en temas de inversión? Mal, pero bien. Mal porque fue muchísima menos plata. Para que ustedes entiendan, en 2021, que fue el año cúspide de temas de inversiones en el mundo, se invirtieron 630 billones de dólares en startups. En 2022, 329, más o menos lo que se proyectaba cerrar era 430 billones, ¿cierto? Esto indicaba una diferencia muy grande, una reducción de un 25-30% de las inversiones que se habían visto generalmente. Y el número de deals también bajó mucho, de 35.821 a más o menos 26.294 deals proyectados que tenían para ese negocio. ¿Qué fue lo que pasó? Es que en el 2022, a mi parecer, tuvimos una nueva burbuja al .com, pero esta no era el .com, sino de las startups, de muchas características y de muchas cosas. Yo pienso que hubo un auge, todavía lo considero, hay demasiado dinero circulante en exceso. Se fueron a empujar modelos de negocio un poco frágiles y que todavía no tenían como esa capacidad de aguantar esos crecimientos, y al financiarlos de esa manera pues empiezan a desmoronarse cuando ya tienen que enfrentarse a realidades duras. Y la primera realidad dura fue la pandemia, fue durísima para todo el mundo. La segunda realidad fue, no sé, la guerra con Ucrania. Como lo decía Hernán Casá en uno de los webinars que tuvimos hace poco, es el mundo siempre va a estar en crisis, siempre. Si no me cree, ahorita un terremoto increíble en Turquía, en Siria, y mañana puede haber otro, y un huracán, y otra guerra, y otra pandemia. Simplemente los modelos más fuertes y más estructurados son los que logran sobrevivir cualquiera de esas situaciones. Hablando un poco de América Latina puntualmente, hemos cambiado mucho en los últimos 10 años, increíblemente. Ya hablamos de compañías con muchísimo crecimiento y valor en la región, cosa que nos ha puesto mucho en la mira de muchísimos inversionistas a nivel internacional y demás. ¿Qué pasa? Nos llevan bastante ventaja México y Brasil, por decirlo así. Creo que por un componente natural, y es que son economías muy grandes, ¿cierto? México tiene 3 veces la población de Colombia y Brasil tiene 300 millones de habitantes. Bueno, 250, 280, cada vez le da un dato diferente. Entonces, obviamente, si tú montas una startup en Brasil, tienes un mercado similar en número de personas al de Estados Unidos. Por eso Brasil para mí es como otro continente. Cuando una startup va a entrar a ese mercado, es porque tiene un partner o un capital increíble para hacerlo, porque eso es otra economía completamente diferente. Diferente a México, que como tenemos el mismo lenguaje, pues mucho más fácil para nosotros poderlo hacer. Pero vemos que en Colombia hay 2 compañías unicornio, Rappi y Avi. Había una inicial, pero nadie la mencionaba, que se llama Life Miles. Life Miles fue un intraemprendimiento de Avianca,
donde era un tema de puntos y se volvió tan famoso que eso lo adquirieron como por $1.800 millones, por eso nadie dijo nada, porque como era perteneciente a un corporativo, nadie dijo nada. Y yo sé que hay varios más, pero tampoco les gusta. Yo sé que Nequi es un unicornio, estoy 100% seguro, y David Plata es otro. Y van creciendo otros porque tienen una cantidad exorbitante de clientes. Nequi tiene 15 millones de clientes. Eso es una barbaridad. Cuando Nubank salió a bolsa tenía 20 millones de usuarios. Entonces, ya ven más o menos como la relación. Bueno, tenemos en México está Kavak, que es una plataforma que vende carros nuevos y de segunda de otra manera muy disruptiva. Está Bitso, que es temas de criptomoneda. Está Clara, que es una tarjeta de crédito empresarial. Está Jeeves, que es otra tarjeta de crédito empresarial. Una que me encanta es esta chilena que se llama Notco. Si no la han visto, es una categoría que le llama Foodtech. Es hackear la comida. Entonces venden leche, pero no es leche. Y sabe a leche y se ve como leche y tienen los componentes nutricionales de la leche, pero no es leche, es hecho a base de plantas. Venden helado, venden un montón de cosas, ya se consiguen en el mercado colombiano. Carísimo, pero de todas maneras están haciendo algo disruptivo por la humanidad y han logrado crecer mucho. En Argentina vemos otros pues súper conocidos, OLX, que lo vimos de Argentina también es Mercado Libre, aunque no esté, Mercado Libre está en la bolsa de Nueva York hace años. Walla, Tienda Nube, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con América Latina? Y pienso yo, es que vivimos en una tierra muy inestable, ¿cierto? Cambia un gobierno, cambian las reglas. Entra el de derecha, entra el de izquierda, entra el del medio, el que ustedes quieran, pero todo el tiempo nos cambian las reglas de juego. Quién va a querer invertir en un país que ya nos metieron una tributaria, vieron una laboral, una pensional, una de salud? O sea, un inversionista sale corriendo y dice, no es que sea malo la reforma, pero es que cambian demasiado las reglas de juego. O sea, yo no estoy hablando aquí de política para que no me gane. ¿Cómo se componen los sectores de las startups en América Latina? Por volumen, en temas de inversión, están primero las fintech. ¿Por qué tan grandes las fintech? Porque la economía latinoamericana estaba completamente desbancarizada. Acá el que tenía cuenta de ahorro era muy escaso. Mientras que ustedes ven ahora todo se puede pagar con QR, todo se puede pagar con Nequi, todo se puede pagar con David Plata, y eso es una disrupción gigantesca. Pero hay un montón de fintechs, hay para todo. Está temas de logística y distribución. También vienen unos actores muy fuertes. En Colombia, en mi opinión, si no conocen, está Liftit, compañía que se sentó un día y dijo, ¿por qué si yo estoy en la misma ciudad, un paquete me llega de un día para otro o hasta los 2 días si estoy en la misma ciudad? Entonces hicieron un modelo disruptivo en temas de logística y lo lograron arreglar. Lo mismo está Melon, una startup de un concepto que le llaman fulfillment, y es, si tú eres un productor de camisa, déjame, yo me encargo de la logística. Tú me mandas el inventario, yo te mantengo el inventario, lo puedes ver en la pantalla, y cada que te compre por la página web, que es inclusive de ellos mismos, yo despacho, empaco, despacho, te mantengo el inventario, eso le ayudo a la cantidad de personas que ustedes quieren. Está luego PropTech, tecnologías de propiedades, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con construcción y propiedades, administración de propiedades y demás. Ya es cuando llegan unos nuevos jugadores, como por ejemplo La House, Avi, Home Capital, WeSeed, que son startups que se encargan y se dedican a comercializar, por ejemplo, inmuebles, pero completamente virtual, ahorrando una cantidad de costos exorbitantes, porque ya no necesitan salas de ventas, ya hacen todo simulado en un viaje de 360 en el computador y empiezan a hacerlo de esta manera. O Home Capital, que es un outlet de vivienda. Le ayudan a la gente que está en apuros a comprarle su casa y luego la venden a precios de outlet. Entonces hay gente que ahora tiene la posibilidad de comprar una casa, no sé, con un 15 o un 20% de descuento de lo que valdría en el mercado normal. Está Marketplace, supremamente boom en nuestra economía, como lo es Mercado Libre. Está transporte y están los temas de e-commerce. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos aceleradoras que su premisa es, yo te ayudo en 4 a 6 meses a hacer lo que te vas a demorar 2 años, pero aún así para mí hay muy poquitas aceleradoras. Si hay 4 en Colombia son muchas, deberíamos tener unas 15, 20, 25 aceleradoras
para que puedan coger casi todo el tiempo startup, porque no solo las cogen y las aceleran, sino que les invierten capital. Están las incubadoras, que son las que ayudan a coger la idea de negocio y al menos darle unas bases firmes para que empiece como con el pie derecho y no a la loca, como empezamos todos nosotros. Están los fondos de inversión. Como les decía, ya en Colombia hay muchos fondos de inversión, hay otros que han llegado desde afuera, inclusive a tener oficinas propias dentro de Colombia por el potencial que tenemos. Están los inversionistas como actores del ecosistema de emprendimiento, está el Estado y están los corporativos. No obstante, a pesar de que ha dado mucha varilla a nuestro ecosistema, se han adelantado cosas y se han hecho cosas, aunque son un poco lentas. Esto es una línea de tiempo de las leyes y los decretos que se han emitido, más o menos desde 1990 hasta el 2020. Pero vuelvo y doy varilla. Mientras en Estados Unidos Silicon Valley se fundaba en los 50. Nuestra primera ley, que ni siquiera era de emprendimiento, era de ciencia y tecnología, apareció en 1990. Ya 40 años después y ni siquiera hablaba de emprendimiento. Ya íbamos muy tarde, ya nos dejaron. Muy difícil poderlos alcanzar. Por allá en el 2002-2003 se creó el Fondo del Emprendedor. Hay uno que maneja el SENA que se llama Fondo Emprender, me parece muy bueno. Y uno que es de los más conocidos pero por aquí se me perdió, es Impulsa. Impulsa Colombia nace acá, en el 2012. O sea, la primera agencia nacional de emprendimiento que la lanzó Bancoldex fue en el 2012. Ya bastante tarde, ¿cierto? Como lo vemos y lo que ya la historia que traían las otras compañías en otras economías desarrolladas fue eso. Y ahorita en el 2020 salió la ley del espíritu emprendedor, ¿cierto? Entonces, de nuevo, tuvimos un gobierno que tenía unos beneficios para algunos sectores como el de economía naranja. Llega otro y cambia las normas, las reglas, entonces nos pone en situaciones difíciles cada vez que hay un cambio, para acá o para allá. Necesitamos una economía más estable, de leyes que se firmen por periodos muy amplios. En 2017, para Colombia fue el año pico como de crecimiento en número de startups. Entonces, miren, si en 2012 por acá fue cuando crearon Impulsa, fue hasta 2017 cuando tuvimos un pico muy importante de creación de startups. 143 startups se crearon en Colombia en ese año. Y empezamos a descender un poco y 2021 fue el año más crítico, ¿cierto? El año 2021 vimos, como lo hablamos ahorita, hubo como un estallido respecto al tema de inversión, el tema de la pandemia, todo lo que ustedes quieran, desincentivó mucho el tema. Habrá que esperar el informe que salga del 2022 para ver, pero yo creo que fue mucho más positivo en creación de startups. Hasta llegar a un número cercano, según este informe, pues lo estoy diciendo, de más o menos 1.110 startups en el país. Nosotros en Startup Company tenemos otras cifras, siendo mucho más, alcanzando más o menos 1.800 startups en el país al año 2022, pero digamos que aquí me baso pues como en este informe para contar que en 2017 puntualmente, ese año o el año anterior, no recuerdo muy bien, fue el año en que Rappi recibe la inversión grande. Y eso generó una atracción muy grande, no solo de capital, sino de la gente interesada en seguir creando startups y negocios. Aquí viene un poco lo malo. Las startups están concentradas principalmente en dos departamentos. En Bogotá, con el 60.42% de las startups del país, y Antioquia, con el 20.17% de las startups del país. Le sigue Valle del Cauca con el 5.93%, Cundinamarca con el 2.96%, Atlántico con el 2.87%, y etcétera. Entonces, venga, ¿qué hacemos para que las otras zonas y regiones que ni siquiera están aquí, ni siquiera las veo, Bucaramanga, o bueno, bueno, sí está el departamento, perdón, en Risaralda, en Quindío, en el Tolima, en Huila, ¿qué hacemos para que estos desarrollos tecnológicos también se generen? Que no solo sean la capital, ¿cierto? Porque es que entonces también es como muy difícil crear desarrollo en las diferentes zonas. Necesitamos articulación, lo que yo les decía, colaboración. ¿Cómo hacemos para que las universidades, ejemplo, las incubadoras,
las aceleradoras, los entes públicos o privados de temas de ecosistema de emprendimiento se articulen para que los capitales, las aceleraciones, la mentoría, los eventos lleguen a diferentes zonas del país. Entonces, ahí es donde se vuelve como importante. ¿Qué hay conocido como en Colombia? Empecemos a hablar de las aceleradoras. Hay unas que ya no existen, otras que han cambiado un poco su forma de trabajar, pero de todas maneras pues lo vamos mencionando. Por ejemplo, aquí dice Acelérate Colombia, de Medellín, no la volví a escuchar, ni siquiera. Créame, incubadora de empresas se volvió más volcada como emprendimiento tradicional, inclusive en regiones apartadas del país, cosa que me alegra porque es lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para poder llevar a otras zonas del país como este tema? Stratec continúa, es una de las más fuertes que conozco y es muy buena. Startup Academy no la volví a escuchar. Taxia no la volví a escuchar. Vertical Lab sí, y es una muy buena. Está en Medellín para que la visiten, la conozcan y demás. Y Innomake, VC Partners. Después sigue Corporación Ventures, es otra que creo que sigue operando, pero no la ha vuelto como a ver muy moviéndose mucho. Innovalab de Bogotá sí funciona y demás. Está una muy fuerte, dos muy fuertes para mí las tres más fuertes de todo el país son estas tres de acá abajo. Está Endeavor Colombia, está Rockstar y está Guaira. Tienen ya un reconocimiento muy alto, han tenido unas startups que han pasado por sus procesos con muy buenas métricas y crecimiento y han recibido inversiones importantes. Delta Ventures es una, si no estoy mal, es del puerto de Cartagena, es la aceleradora del puerto de Cartagena que funciona también muy bien. Está la aceleradora de Alex Torrenegra, no la conozco muy bien, se llama Torrenegra, así se llama la aceleradora. Y acá tiene cierta presencia esta que se llama 500 Startups, que ahorita se las mencioné, pero no tienen oficina acá. Tienen en México. Entonces, ¿cómo hacemos para traerlos? Entonces, bueno, les quiero mostrar este pequeño video. Yo no sé si esto va a compartir con audio para que me estén diciendo como el concepto que nosotros quedamos de Starco y les hablo 2 minuticos, 3 minuticos para allá, pues por terminado como el asunto. Me dicen si suena listo. Listo. Ah, pero no. ¿Sabes qué? No, no está el video, pero bueno, no importa. Nosotros en Starco lo que hicimos fue un espacio para que todo este mapeo que yo les acabo de contar y todas estas empresas, entidades y demás que hay que buscar como en el ecosistema, les sea más fácil a ustedes buscarlas, encontrarlas en un solo lugar. Y eso en un evento, es en el evento de Starco. Las startups tienen un punto de contacto de esta manera, de forma que puedan hacer su pitch todo el día, 2 días continuos. Y en el evento nos acompañan diferentes aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión, inversionistas ángeles y todos los corporativos que patrocinan el evento. Entonces, ahorita este 16 y 17 de marzo tenemos uno próximo donde esperamos 16,000 asistentes de más o menos 20 países, como donde vamos a tener 10 conferencistas que son fundadores de grandes startups de América Latina. Nos acompañan de Kushki, que es un unicornio ecuatoriano, de Global 66, que es chileno, de PUC, que es chileno, entre otros. Vamos a tener 350 startups presentando sus modelos de negocio, más de 350 inversionistas para generar más de 20,000 reuniones dentro del espacio. Es una muy buena manera de conectarse con el ecosistema de emprendimiento, es como esos espacios. Entonces, bueno, eso era lo que les quería como compartir. El día de hoy, no sé si alguien tenga alguna pregunta puntual o quieran compartir algo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel. Si hay dos preguntas aquí en el chat para que empecemos y rompamos un poco el hielo de preguntas. Dice, ¿cómo se llama la base de datos de verificación de personas que mencionaste? Aquí se la pongo, se llama Truora. Ok. Y alguien dice un comentario antes de pasar con Jorge Martínez que nos levantó la manito. Hoy están las organizaciones exponenciales EXO. Son algunas de esas que has mencionado que crecen rápidamente. A ver, Muchas gracias. EXO. perfecto. Ujú. Bueno, Jaime Martínez tiene una pregunta.
Jaime. Sí, bueno, yo he estado tratando de emprender con una empresa, de hecho ya la tengo creada, eh, pero se me ha hecho muy difícil conseguir inversionistas. Pues yo soy egresado de la Universidad del Valle y Ujú. allá está el Fondo Emprender, por ejemplo. Pero ahora último, por ejemplo, me enviaron un correo diciendo pues que algo así como lo de ángeles inversionistas. Envié un proyecto que me pareció muy bueno con paneles fotovoltaicos, pero pues pasó hasta allí, no vi absolutamente más nada. Entonces no sé si fue que no, pues como no le dicen a uno, no, el proyecto no fue viable o no le dicen a uno absolutamente nada, entonces uno no sabe si el proyecto le faltó o no, o si definitivamente no. También estoy pensando de que como yo les dije a ellos de que no pensaba dar acciones de mi empresa, no sé si fue por eso también, entonces no le explican a uno cuáles fueron los motivos por los cuales se pasó como al siguiente paso. Entonces tengo como todas esas dudas con respecto a eso. Pueden haber pues muchísimos componentes, pero yo te voy a decir algo desde mi óptica después de haber revisado, no sé, hay 5.000 empresas en total de lo que llevo trabajando como en esto. Es que hay algo en tu modelo de negocio o en tu presentación donde dice cómo vas a llegar a hacer las cosas que no está tan claro y no genera la tranquilidad suficiente para que alguien te diga, listo, vamos. Cuando a uno le presentan una cosa y uno se queda como pensando, pero ¿cómo va a hacer eso? Si ahí no explica, ¿cómo lo va a hacer si no va a recibir la plata para contratar el equipo? ¿Cómo lo va a hacer si hay 52 competidores iguales? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene pensado esto y esto y esto? Generalmente, y yo lo he aprendido mucho, cuando un inversionista te dice, no me llames, yo te llamo, o cuando te dicen, por ejemplo, no, es que eso está por fuera de la tesis de inversión de mi fondo, eso es mentira. Simplemente no creen que con lo que acabas de mostrar seas capaz de resolver o de hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Y eso no depende de la persona, no es que la persona no sea capaz, sino que como uno tiene tan poquito tiempo, no tiene que presentar exageradamente bien un modelo de negocio para que no le puedan creer. Entonces, sería bueno que después se lo presentes a unas personas para que después te den como un feedback. Si no te dieron feedback, mal hecho, que generalmente uno dice, cuando uno le hacen una presentación de un proyecto y uno no le gustan, uno da el feedback y dice, yo no creo que eso funcione por esto y esto y esto. O yo tengo mis dudas referente a esta parte y esta parte y esta parte. Y otra cosa es, si vas a buscar inversión, es que encontrar la forma de soltar, de soltar participación en tu empresa. Si no, va a ser muy difícil. A una idea de negocio desde cero no le prestan plata. Ya tiene que ser como por acciones. Y hay un mundo entero de cómo hacerlo y recibirlo por acciones. Después ahí hablamos si hay otro espacio para hablar de los temas de inversión en startups. Claro, Xiomara. Mm, Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Juan Gabriel, una pregunta. ¿Tú qué consideras le hace falta pues, a Cali, que está pues como de tercero y con tan poquitas startups como en proceso, para que podamos volver a iniciar? Pues hace unos años había, digamos, Cali estaba muy enfocado en temas de tecnología. Pero pues si me preguntas, por ejemplo, conozco y alguna vez participé también en los startups de ICESI, pues de nuestra universidad, y, pero pues veo que nosotros estamos muy atrás, pues comparado obviamente con otras ciudades y obviamente en el mundo. ¿Qué nos hace falta para poder pues crear más o que, digamos, eso que les decías ahorita a Jaime, que no, que le crean a la gente, porque yo sé que aquí hay pues mucha innovación. Mm. ¿Qué has visto? Pronto. Yo pienso que hay dos casos de éxito que vale la pena que estudien a profundidad. El primero se llama Caribe Exponencial. No sé si lo conoce. Eso es un programa formado por tres puntas, que son las más difíciles de unir. La empresa privada, el Estado y las universidades. Porque para poner de acuerdo a tanta gente es muy difícil.
pero lo lograron. Y lo que lograron inicialmente es tener, pues, trazar una ruta de trabajo, juntar un equipo muy teso y después montar el programa para las startups, pero sobre todo levantaron una bolsa de capital para operar muy grande. Ahí está metido, por ejemplo, la Fundación Santo Domingo. Entonces, esa articulación permite crear programas muy fuertes y eso es lo que yo considero que hace más falta. Yo tengo una teoría personal y yo siempre lo digo eso, no, vamos por todo o no vamos por nada. Yo muchas veces considero que crear cositas, que empezar así, y que no, que primero vamos a hacer un programita y vamos a hacer un eventico, a veces como que no causa impresión de nadie, entonces se queda en eso. Yo pienso como que hay que tirarse a lo grande, lograr un programa sólido, estructurado, que cause diferencia, que llame también la atención, porque también quiero ser muy enfático, las buenas startups son muy buenas haciendo diligencia, debida diligencia a con quién se mete. O sea, una buena startup elige su inversor, no es el que le invierte ya o su programa de aceleración, sino teniendo como esa cualidad. Y el otro caso se llama Startup Chile, que es un programa público de aceleración e inversión. ¿Cómo hicieron en Chile? ¿Cómo se dice? Un enigma de la humanidad. ¿Cómo hicieron en Chile para tener una aceleradora que invierta plata con recursos públicos? Entonces ahí también lograron hacer un componente supremamente diferente. Entonces, yo lo que pienso es cómo reunirse entre varias entidades públicas, privadas y académicas y demás. Y así vamos a hacer un programa y el programa consta de estas cosas. Cada uno tiene que poner personal, tiene que meterse la mano en el bolsillo y creerle al asunto para poder montar un programa fuerte. Pero yo sí creo que evitar o tratar de evitar las cosas como muy pequeñas porque entonces en eso se queda. Ok, gracias. Bueno, estamos en la ronda de preguntas. Los invito a que pregunten, de pronto conocen y han Por acá estado en preguntan en el chat. Ajá. Dicen, de acuerdo a tu Así es. experiencia, ¿cuáles negocios logísticos serían de interés para los inversionistas? Pues yo pienso que, y vuelvo y lo repito, pues yo no soy experto como en negocios, por decirlo así, pero lo que sí considero es que todo lo que sea disruptivo a la hora de mirar los competidores, ¿cierto? Si yo quiero montar un tema no sé, de última milla, que son los que reparten los paquetes ya dentro de los barrios o de las ciudades, no me puedo ir a hacerlo como lo están haciendo los otros porque yo me voy a ir a pelear por un centavo, ¿cierto? Que eso es una de las cosas que yo quiero más evitar, la guerra del centavo. Si tú tienes un negocio y estás compitiendo con el del lado por un centavo, tu modelo de negocio no está siendo disruptivo. Por lo contrario, yo pensaría que lo que uno tiene que mirar es cómo hacer eficiencias suficientemente grandes para que se vuelva atractivo en ese tema. Y por eso vinieron tantos negocios a Colombia en temas de la última milla y de fulfillment, que era lo que les decía ahorita sobre Melon, y, y de trazabilidad y de plataformas de cotizadores y demás, porque volvían muy eficientes los procesos que tenían en el momento. Yo lo que pienso es, piensa en un problema que quieras resolver y cómo lo vas a resolver que estés a años luz de los que ya lo resuelven de alguna manera. Dale, Luis Eduardo. Gracias, Juan Gabriel. Gracias por estar acá. Digamos que cuando mostrabas el gráfico, pues de tan tarde que llegamos pues a la invitación, tan tarde, dice uno, bueno, es un tema cultural, que desde luego de los miedos, de nuestra cultura, nuestro arraigo, etcétera, etcétera, de poco arriesgar. ¿Vos crees que con las nuevas generaciones, unidas a las nuevas tecnologías y a las nuevas incubadoras que van llegando, se pueda tener, pese a la incertidumbre que se vive en Latinoamérica, casi en todos los países, se pueda tener un boom mejor que lo que venía hace 10, 15 años atrás? ¿Crees que eso pueda? Yo creo que sí. Yo creo que sí pueda pasar, pero lo que está pasando ahora generalmente que es un mecanismo de defensa es que la gran mayoría de startups están abriendo sus sociedades o sus holdings en Estados Unidos. No sé si han escuchado, hay una gran cantidad de startups que ya crearon sus corporaciones, sus LLC, sus incorporators, sus C Corp,
Todo este tipo de sociedades en estados como Delaware o como la Florida o como New Jersey, que tienen excepciones fiscales tributarias muy buenas. Pero principalmente no lo hacen por eso, sino lo hacen por el tema de la estabilidad. Entonces, yo sí pienso que si no van de la mano trabajando el sector público, que quien es quien nos regula, y las startups, por el contrario, lo que nos va a pasar es que sí van a haber startups fundadas por colombianos muy buenas y muy grandes, pero no van a estar en Colombia. Definitivamente aquí no van a estar. Van a estar es por fuera, en una economía con un suelo más firme, más sólido, con menos temblores, mejor dicho. Y eso es lo que está pasando. Ustedes le preguntan ahora a las startups que están creciendo y recibiendo inversión, todas tienen sociedad por fuera. Todas reciben la plata por fuera. Porque ningún fondo quiere arriesgarse a poner la plata acá, a meterla acá, a crear sociedad acá, a hacerla acá. Y eso le pasa a muchos países de América Latina, no somos el único, pues. Argentina también viene sufriendo mucho ese fenómeno, Chile lo está sufriendo ahora, México también ha tenido sus tropiezos y más. Entonces eso es lo que hay que mirar. Sí van a haber muchos desarrollos, pero cada vez se vuelve más común el trabajador remoto, el que está trabajando por una compañía gringa de Colombia, porque vivir en Colombia es muy sabroso. Yo creo que no hay nada más rico que vivir en Colombia. Pero ese tema es lo que nos está haciendo como cambiar un poquito el modelo. Entonces, definitivamente ha sido muy difícil. Inclusive ahorita en la última reforma tributaria le tocó a un grupo de emprendedores de todas las maneras posibles sentarse con el ministro Campo, porque iban a poner una cláusula de tributaria fuertísima para los inversionistas, fuertísima. Una cosa que iba a hacer que aquí no invirtieran ni medio centavo en este país. En startup, pues, en otras cosas sí. Se sentaron con él, el hombre entendió, les pidió los argumentos, mandaron el documento y al final la quitaron de la reforma tributaria. Y afortunadamente, y eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que estar como de la mano con cualquier gobierno que esté explicándole cómo está moviendo el mundo ahora, hoy en día. Porque si ustedes ven, ¿en qué año se fundó Uber y Netflix? A ver, yo miro. Uber se fundó en el año 2009. A 2019 son 10 años, más 4 años más, son 14 años. 14 años después, el gobierno colombiano está medio empezando a ver qué hace con esa vaina. Que si será que lo regula, que si será que tienen seguridad social. La tecnología va 15 años adelante que las regulaciones. Pero necesitamos que desde que aparezcan y estén en nuestro mercado, se vayan entendiendo con el sector público, se vayan hablando y explicándole, venga, yo le explico a usted por qué no puede hacer esto tan duro. Y también pienso lo contrario, usted no puede ser emprendedor o startup y pretender nunca en la vida pagar nada. Porque como me explicaba un profesor de la maestría, que fue el que me cambió mucho la visión de la cosa, me dice, vea, usted se levanta, se prende la ducha de su casa y usted le llega el agua limpia para bañarse. Y usted nunca puso un peso para una tubería, ¿cierto? O sea, desde la represa que está no sé dónde hasta su casa. Y luego usted sale a la calle y toda la calle está pavimentada y tiene aceras y de todo. Y usted nunca ha puesto un peso para eso. Y por la noche están las lámparas y hay policías. Que no todo sea perfecto, listo, bien. Pero él lo que dice es, usted tiene que entender que ya hay una inversión que se hizo hace muchísimos años en la infraestructura y en su vida cotidiana para que el internet llegue hasta la puerta de su casa, para que la señal de televisión llegue hasta la puerta de su casa, el gas, las carreteras y demás. Entonces también pienso que es como de lado y lado. Yo también le digo al emprendedor, no usted. Usted no se puede quejar por un impuesto, que todo el día quejan también. Gracias. Entendido. De acuerdo. Bueno, ustedes están todos en Cali, ¿cierto? Bueno, les cuento Algunos en de Medellín. bueno, de una vez les cuento, nosotros hacemos unos encuentros que se llaman on the road, como en la carretera, por decirlo de alguna manera. Lo que pretendemos con estos espacios es tomarnos diferentes lugares de las ciudades para tomarnos una cerveza y hablar, hacer networking, tomarnos una cerveza, comer, escuchar inversionistas y demás. Y casualmente el próximo es en Cali y lo vamos a hacer el 22 de febrero. Y esto no tiene ningún costo para los asistentes generales.
Entonces aquí les mando el link al que se quiera registrar. Se los mando por el chat de acá. Es el 22 de febrero, es en un lugar, yo no conozco muy bien Cali, he ido como 3 o 4 veces, pero no. Un lugar que se llama, es que La Over, no sé si conocen La Over, se llama, bueno, no sé. Y allá entonces vamos a tener startups, vamos a tener inversionistas, vamos a hacer networking, llevamos un par de speakers, un espacio más o menos 3 horas. A los que quieran se animan y allá nos vemos. Gracias. Qué chévere. Con gusto. Muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, no. Una pregunta, Sí. ya que mencionaste lo del evento aquí en Cali, ¿el evento de Bogotá sí tiene costo? Sí, el evento de Bogotá tiene costo. En este momento la boleta está en 200.000 pesos masiva. El 28 sube a 250.000 pesos masiva. Esa sí tiene costo porque eso es un Ok, evento gigante. Eso es un evento en Corferias. Eso es un montaje que ustedes no se imaginan el tamaño que tiene este espacio. El de Cali sí es gratuito, es algo pequeño, es algo de juntarnos, conversar, hacer networking y demás. Ok, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta a Juan Gabriel? De pronto, Juan Gabriel, una pregunta, ¿qué tema que has visto en, ya, John va a hacer una pregunta. John, adelante, yo ahorita Dale. ya. Gracias, Xiaomi. Juan Gabriel, muchas gracias primero pues por tu presentación, por la exposición, muy ilustrativo. Quería hacerte una consulta. Efectivamente, pues las startups han tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años en Colombia y en la región. Y obviamente modelos de negocio muy disruptivos y muy interesantes para nosotros también como clientes potenciales, por decirlo así, de las diferentes soluciones. Ahora mencionabas pues Silicon Valley y todas las inversiones que han recibido grandes compañías, ¿sí? Y una invitación para el congreso que vas a realizar en Bogotá es también como presentar la información de la perspectiva de cómo se ha venido dando el retorno de la inversión hacia esos inversionistas, ¿sí? Hoy veía también artículos como que se enfrentan varios retos hacia adelante y fondos de inversión que le han apuntado durísimo a Latinoamérica como SoftBank, que está teniendo unos resultados pues no muy favorables, ¿sí? Muy malos, muy malos. Exacto, entonces pues desde el punto de vista de uno como emprendedor cuando está construyendo la solución, pues captar y atraer la inversión, pues lo más importante. Pero en el modelo sostenible en el tiempo es también importante presentar y hacerle ver al inversionista cómo se está retribuyendo y cuál es el retorno que están teniendo ellos sobre esa confianza que han depositado en los diferentes emprendimientos. Sí, total. Yo pienso que hay casos de casos, obviamente. Yo pienso que el caso de SoftBank es un tema aparte pienso un poco también por irresponsabilidad. Porque hay fondos de tamaños similares, como lo es un Sequoia, que cuando uno mira la historia de las inversiones que han hecho son supremamente juiciosos y diligentes. Pienso que un fondo tiene que ser muy cuidadoso como en esos sentidos, pero obviamente sí vale mucho la pena hacer una ponencia, una presentación como de ese tema, como de los retornos de los inversionistas en general en el mundo en estos aspectos, que hemos visto de todos. Hay retornos positivos, hay retornos muy positivos, hay negativos, hay de todo. Entonces sí vale como mucho la pena. Y también lo que nosotros buscamos con el evento y con hacerlo y con las inversiones que hacemos pues en nuestra tarima y todo el asunto, es también como crear un poco de cultura inversionista, ¿cierto? Porque en Colombia yo digo que estamos muy acostumbrados a invertir en apartamentos, en vacas y en aguacate. Ahí no hay más para invertir. Y que no, hay otras alternativas que no tienen que ser tan locas. Yo pienso que tampoco uno tiene que irse con la que quiere crecer y comerse el mundo en 2 minutos. No, yo prefiero la que se quiera comer el mundo en 10 años, que vaya más crecimiento muy fuerte, obviamente, con ganas de comerse el mundo, pero de forma organizada, estructurada, responsable y demás. Y hay muchos fondos en Estados Unidos y en América Latina, como es un CASEC, como es un Monashis, que son fondos
muy juiciosos, que tienen unos portafolios muy bien estructurados. Entonces, muchas gracias por tu recomendación, me parece súper válida. Gracias. Muchas gracias, John. Muy amable. Juan Gabriel, la pregunta es, ¿en qué sitio pueden las personas que, por ejemplo, están creando un negocio y que consideren que pueden llegar a mostrar un retorno de inversión o un proyecto viable y que de pronto requieran inversionista extranjero, en donde podrías recomendar que estas personas pues acudan para de pronto potencializar su idea? Pues eso es un poquito como muchas veces lo difícil de la desarticulación del ecosistema. Yo pienso que las comunidades se han vuelto muy fuertes. Nosotros tenemos un chat que se llama Comunidad Starter y ahí la gente se apoya mucho. LinkedIn para mí es una de las herramientas más poderosas para que la gente se pueda conectar. Es la única red social seria que hay en el momento. Pero sobre todo los eventos, ir a eventos, a diferentes eventos a nivel nacional, porque uno ya se los encuentra a todos los que son y hacer mucho networking. Yo pienso que yo hoy conozco una persona, esa persona me presenta a otra y el otro le presenta a otro. Entonces, por ejemplo, puede que aquí alguien me diga, es que yo tengo un proyecto de tal cosa, entonces yo le digo, háblate con este y este, entonces empiezan a crearse esas redes de conexiones muy buenas entre todos, porque hasta el momento no hay como una gran red nacional, por decirlo así, donde uno pueda encontrar todo el ecosistema de emprendimiento en uno solo, o las recomendaciones y demás. Entonces toca como por partecitas. Es como yo lo he hecho, pues. Ok, gracias. Bueno, ¿quién más? John dejó la manito allí o hacer otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Juan Gabriel? Jaime, adelante. Tengo una inquietud, uno, ¿dónde puede encontrar, pues, porque ya prácticamente ya se me olvidaron todos los fondos y todos los que ayudan pues con el emprendimiento de una startup? Entonces, uno, ¿cómo puede ubicar pues un apalancador pues que sea como serio y responsable y robusto? ¿Uno cómo lo puede Como, identificar? como un fondo, mejor dicho. Ujú. Pues yo pienso que de la misma manera que estaba diciendo ahorita, yo durante todo el tiempo que he trabajado he ido construyendo mi propia base de fondos, ¿cierto? Con los que he hablado personalmente en diferentes espacios, eventos, networkings, porque me lo presentó el uno o el otro. Y uno se da muchas veces cuenta de la seriedad o del tamaño de los fondos, es precisamente porque ya sabe a quién le invirtieron y habla con esa persona a la que ya le invirtieron y otro fondo le habla de otro fondo. Entonces también hay unos que se ven muy bonitos y muy serios y muy grandes y tienen páginas muy tesas y todo el asunto, pero a la hora de la verdad no tienen el bolsillo que dicen tener o la capacidad y demás, entonces se vuelve complicado. Vale, te agradezco. Entonces yo lo que recomiendo más es eso, porque es que no hay como cómo hacerlo de esa manera. Entonces, es como ir creando tu propio networking. Tú, al fin de cuentas, y con el paso de los años, tu celular se va volviendo oro, porque tienes los números de diferentes inversionistas, fondos, gerentes, empresarios, hasta políticos, lo que quieras, que eso es lo que uno sabe. Y uno va teniendo su propio criterio también, ¿cierto? Como que uno al final de los años empieza a decir, "Ah, ese no habla sino caspa y el otro, no, ese es muy calladito, pero ese es el mejor, ese es el que más inversiones hace, esto, etcétera". Hay una pregunta. ¿Cómo perder el emprendedor el miedo a hacer el control de la empresa a los inversores porque piensan que al final se van a quedar con su compañía? Eso generalmente lo pasa. Eso es más un miedo y eso es súper colombiano. Lo que yo les decía al principio,
como que nuestros papás eran dueños de sus microempresas solos y así lo hicieron durante toda la vida. Yo pienso que solo se llega más rápido, pero en conjunto se llega más lejos, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es, hoy en día hay muchos mecanismos de temas de inversión, contratos, figuras, están las notas convertibles, están los safe, está el equity free, están un montón de herramientas donde uno, la verdad, puede ir poniendo las condiciones con los inversionistas. Entonces, uno puede ir organizándolo obviamente con el tiempo. Que sí pasa y digo yo que es muy importante. Si a un fundador de una empresa lo sacan de la empresa los inversionistas después por malo, no, pues es porque están haciendo las cosas mal, es porque hay un delirio de control, de poder, porque solo quiere que se haga lo que él diga y no tiene en cuenta las posiciones de los empleados, de los otros socios y demás. Yo también es como aprender a ser un poquito más abierto a escuchar lo que otras personas le pueden recomendar a uno en temas de modelo de negocio y demás y ser un poquito más abierto, pero a la hora de recibir inversión lo puedes dejar muy claro en temas de control. Están las acciones con derecho a voto, están las acciones sin derecho a voto, están las acciones que pesan más a las horas de los votos, están las empresas que tienen juntas directivas, las que no tienen juntas directivas. Entonces, yo te puedo contar, yo conozco muchas empresas y yo personalmente he recibido inversión. Y por el contrario, yo lo que he encontrado con estos inversionistas es un apoyo incondicional. Y es, aquí está todo el equipo del fondo para acompañarte en lo que necesitan. Me han hecho contactos internacionales, me han presentado otras personas, otras empresas. Su interés es cero tener control de la empresa. ¿Para qué van a ponerse a tener el chicharrón? No, ellos lo que necesitan es tener un portafolio sano, rentable, que les genere plata en el futuro. Obviamente también yo pienso que cuando vayas a recibir inversión, uno como emprendedor también tiene que hacer su propia debida diligencia, sentarse varias veces con ese inversionista, ver si hay un feeling, pues si se sienten bien, si se entienden, si no, porque también es como lo mismo con un socio. Yo digo no se asocie con alguien hasta que no sepa que ustedes puedan pelear y aún así trabajar, porque si se mezclan ya como sentimientos y cosas es difícil, es aprender a pelear, aprender a discutir, sea con un inversionista, con el que sea, y tener los puntos de vista diferentes y demás. Pero cuando hagas una buena búsqueda de ese inversionista y lo que haga, las inversiones que tienes y demás, te puedes dar cuenta que están es para ayudarte, no para quedarte con tu empresa, porque es que probablemente si se va el fundador, que le mete el pellejo al asunto, la cosa no peleche, no prospera. Entonces, hay que tener miedo. Gracias, Juan Gabriel. Juan Gabriel, lo que te entiendo es, por ejemplo, yo conozco emprendedores que tienen algún negocio, toca como ir uno a uno haciendo la gestión comercial y haciendo la búsqueda porque todavía no hay algo como que los una. O sea, yo conozco pues la universidad, pero pues toca como lo que dices, networking y bueno, a través de LinkedIn y bueno, en fin. O sea, como el uno a uno, la gestión Sí, comercial. no, totalmente. Es que no hay otra manera. Ujú. Perdón. Hay que conocer a las personas a profundidad, sobre todo las personas con las que uno se va a involucrar mucho. Entonces, yo conozco gente que se conocieron rápidamente y les pareció muy buena idea montar un negocio juntos y yo no, me pago un error garrafal. Así como cuando hay inversionistas y a mí de manera personal también me parece que cuando llegan negocios que tienen con las parejas, también es difícil. Porque ¿qué pasa el día que la relación personal no esté bien? ¿Qué va a pasar con el negocio? Y muchas terminan dañándose. Y muchas de los fondos no invierten cuando no ven mucho feeling entre los fundadores y los socios también. Entonces tienen que sentarse, conocerlos y conocerlos y conocerlos y conocerlos. Vea, cuando un inversionista va a invertir en etapa temprana, la idea muy bonita, muy buena, su negocio muy bonito, pero están invirtiendo 99% en usted, no en su empresa. Están invirtiendo en que usted va a ser capaz con su equipo de trabajo de hacer algo. Pero en su idea de negocio no están invirtiendo, no, ni poquito, porque es que eso apenas está empezando. Pero si usted le ven cañaña y le ven perrenque para hacer las cosas, recibe la inversión.
Creo que Jaime volvió a levantar la mano, ¿cierto? Jaime. Sí, es que me generó duda esa pregunta de lo de los inversionistas. Ujú. Listo, el término o la palabra inversionista, pues obviamente pone una plata, pero obviamente van a quedar dentro de las acciones, o sea, van a quedar en cierta parte como un socio, por así decirlo, o simplemente es que ellos esperan una retribución, como por decirlo, un préstamo. O sea, si yo pongo mi plata y yo espero un porcentaje de, de ganancia. Pues mira, yo en emprendimientos no conozco inversionistas que pongan la plata y ya se queden en la casa esperando a que les lleguen los retornos o rendimientos o intereses o lo que sea. Em, yo conozco inversionistas que invierten pero quieren estar muy pendientes del negocio. Quieren ver cómo estás haciendo las cosas porque de todas maneras es su plata. Sí, digámoslo que eso, sí, claro, eso sí, digámoslo, es entendible, pero pues ya lo que me refiero es si ellos van a tomar parte de la sociedad en la empresa o Sí, solamente, no, pues claro. obviamente realizan Te lo voy a un explicar por qué. seguimiento a su inversión. No, ellos, hay unos que, no, un inversionista profesional hace un seguimiento a la inversión. Ellos no tienen tiempo de estar todos los días viendo qué estás haciendo. Hacen una reunión al mes o una cada 2 meses y les muestras cómo vas y en qué se ha invertido la plata, ¿cierto? Y están haciendo como un seguimiento. No es que vayan a ir a poner un escritorio y una silla en tu empresa en el día a día para revisar todo, ¿cierto? No, 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 no lo hacen. Es muy, no lo hacen. Ellos, por ejemplo, con los inversionistas que yo conozco y con los que tengo relación, es una reunioncita al mes. Le muestro qué pasó este mes, qué pasó con las ventas y el fondo ni siquiera lo hace como para mi plata, ¿dónde está mi rendimiento? No, me dice, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué falta para cerrar esos clientes que te falta? Y yo, mira, a mí me serviría mucho que llamaras a esta persona y le dijeras, ya mismo me pongo a llamarlo. Y es dispuesto como a todo el asunto. Obviamente, un inversionista sí se queda con una participación de tu empresa, pero eso tiene una razón de ser y es que el riesgo de que eso no funcione es muy alto, ¿cierto? Entonces, pero el riesgo, si funciona, el retorno tiene que ser mucho más alto. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿cierto? A menor riesgo, menor rentabilidad. Por eso, cuando tú compras un CDT, da tan poquita tasa de interés, porque es un riesgo muy, muy, muy bajito. Un inversionista, cuando invierte en tu compañía, sabe que el riesgo es demasiado alto, entonces dice, no, yo me quedo con un pedacito de la empresa. Es como mi seguridad ante cualquier cosa, que si las cosas salen muy bien en el futuro, yo voy a tener una rentabilidad muy alta. Porque imagínate que te pongan 100 millones de pesos con un riesgo muy alto. Tú no le das participación. Y lo que le dicen, no, es que yo te voy a pagar el 18% al año de intereses. Entonces, para él eso no es negocio. Pues hubiera abierto un CDT y tiene una cienava parte del riesgo, no el riesgo completo. Porque por el otro camino también puede estar el que se pierda la plata. Entonces, a mayor riesgo, mayor retorno necesito. Ok, y más o menos sabes en qué porcentaje estaría, digámoslo, esa torta, más o menos. Sí, yo sí recomiendo en las primeras etapas, sobre todo en etapas muy tempranas, hay que buscar inversiones donde los fundadores no se diluyan mucho. Estoy hablando de que reciban y entreguen más o menos un 10% a máximo un 15% de la compañía. No más. ¿Por qué? Porque después, si tú pierdes, por ejemplo, si tú entregas el 60% de tu empresa, ya tú empiezas a perder como también ese interés de meterle tanta fuerza al asunto. Entonces eso a los fondos de inversión posteriores tampoco les gusta, porque dicen, no, pero es que mira, este emprendedor ya va en el 5%, este man el día de mañana dice, hasta aquí, adiós, ¿cierto? Entonces, lo que recomiendan mucho en las primeras etapas es que sea más o menos entre un 10 y un 15% máximo de la compañía. Máximo, pero súper máximo, un 20%, pero súper máximo. En esas etapas tempranas. Una muy buena ronda de Pero inversión entonces, inicial, yo diría que es entre un 5 y un 10% de la empresa que puedas entregar. ok, pero entonces si el proyecto requiere de una inversión muy grande, por ejemplo, y pues obviamente la idea no es entregar tanto porcentaje, Ujú. eh,
Ahí cómo sería. En ese caso te recomiendo una figura que te estudies, una figura que se llama una nota convertible. Y lo que quiere decir es, el inversionista te entrega la plata ya, así sea muy grande, pero la nota convertible lo que quiere decir es que es un préstamo que se convierte en acciones en el futuro. Entonces se puede poner, por ejemplo, a 24 meses y lo que hacen es que en 24 meses, según el estado del proyecto, hacen una valoración de la compañía y entregas el porcentaje según esa valoración de 24 meses en el futuro, no la de hoy. Eso permite que obviamente demuestres unos hitos muchos más grandes, ingresos, avance del proyecto y demás, que pueda sustentar que tu compañía vale X plata, de modo que ya no entregas el 50, sino el 20. Cosas así. Para otra cosa, para proyectos de infraestructura muy grandes, lo que también recomiendo es recibe una parte en inversión y lo otro busquen cómo hacen un modelo de financiación con alguna entidad o con otro socio que pueda aportar con otras cosas en garantía. Pueden ser acciones en garantía, pero que tengan la posibilidad de pagar la deuda o cosas así. Hay muchos modelos para eso. Los que son muy intensivos en capital encuentran la forma de financiarse vía deuda también. Y pues, no sé, por ejemplo, se me ocurre algo como que tengan, como por decirlo, ¿cómo se diría? No sé si es nota de crédito, no, es como una letra de prenda, como por decirlo, si la idea es con la inversión inicial es comprar equipos, Sí, entonces que el inversionista es el dueño de los equipos hasta que sí, pues se también, cumpla el contrato. Eso es lo que se me ocurre, por también, ejemplo. también. Súper buena idea también. Eso también puede funcionar muy bien. Una parte puede Ok, ser una inversión directa en la empresa para que obviamente tengas como capital de trabajo y no vaya a ser que a la mínima apretada de caja ya te toque entregar equipos, sino que haya un inversionista que entre con plata y tengas capital de trabajo y otros que entren como comprendan las máquinas como temas de deuda. Ese me parece muy buena idea. ok, te agradezco ahí esa aclaración. Con gusto, David. Bueno, ¿alguien más tiene alguna intervención? Preguntémosle a Juan Gabriel. ¿Qué más nos cuenta? ¿Alguien más con dudas? ¿Un proyecto en mente? Yo tengo varios. Por favor, Juan Gabriel, nos envías tu Dale el número que nos lo van a contacto. pedir por el interno. Ya les pongo por acá el número. Sí, no, por supuesto. Yo creo que hay muchos que tienen su propio negocio, o un proyecto en mente o un amigo que todavía podemos ayudar. Ujú. Sí, yo ya, sí, cualquier cosa, pues obviamente yo aquí hasta el evento estoy como un poquito ocupado, pero después del 18 de marzo ya pues conversaciones, podemos hacer otro espacio, lo que ustedes estén pidiendo. Yo también tengo una presentación completa que trata sobre terminología y temas de inversión, ya como tal, aprender un poquito como esa terminología que hay en el mundo de las startups de temas de inversión y los fondos. Muchas veces lo que pasa es que también llega un fondo y te empieza a preguntar que cuál es tu CAC, cuál es tu lifetime value, cuál es tu churn y cuál es tu burn rate y la gente queda como que, ¿de qué está hablando? Entonces también es como prepararnos porque yo también sí pienso y es muy importante que nos tenemos que sofisticar como economía. Tenemos que aprender a medir, a tener buenas métricas, Sí. a tener buenos datos. Vea, es más, es mi super libro recomendado. Se llama Mide lo que importa, de John Doerr. La metodología de los OKRs que para mí me cambiaron mucho la visión de las cosas. Bueno, Correcto. entonces, Muchas gracias. no siendo Bueno, más, les agradezco mucho por la invitación, por el espacio. Espero que les haya servido, cualquier cosa a la orden, lo que necesiten. Y bueno, espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Gabriel. muchas gracias, Muchísimas Juan gracias. Gabriel. Feliz noche Gracias. para todos. Muchísimas Descansen. gracias y lo va a molestar Una bastante en el Gracias. futuro. Adelante. todos. Bueno, que Muchas estén gracias muy por su bien. tiempo Hasta y a luego. todos. Hasta luego. Hasta luego. Los esperamos el próximo jueves.
para nuestro coloquio 15. Hasta luego, muchas gracias. Luego, Hay No, otro, no, uy, esto, pero chao, por favor Xiomara. confirme. Es que a mí me compartió el enlace un profesor, Andrés López. ¿Cómo puedo seguir obteniendo los enlaces? él te va a seguir invitando. Ok, Y él está ahí escuchando. Todos tenemos Ahora. nuestra persona. Andrés, ok. ya va Sí, a terminar. claro, Ahí con está. gusto. ¿Cómo Listo, no? profe, gracias. Ok, Jaime. Bueno, feliz noche. Chao. Feliz noche a todos. Descanse. Hasta luego. Mismo. Chao, Gracias. chao. Feliz noche. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Johncito.